Bueno, ¿nombre? Ignacio Salmeri Amigo, ¿Qué estudiaste? licenciatura en Administración en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué implica para vos desempeñarse en la administración? Mira, la administración es como tener una gran caja de herramientas que te permite poder organizar, orientar, motivar cualquier organización humana, ¿sí? Todas las organizaciones tienen un objetivo en común y todos esos elementos tienen que funcionar armónicamente. Estas herramientas van desde herramientas más duras, como son los números, ¿sí? La contabilidad, las finanzas, los impuestos, a herramientas mucho más blandas, como es el manejo de personal, como es cómo tomar decisiones sin estar sesgado, entender cómo funciona la dinámica humana, la dinámica de relaciones. Todos esos elementos, esos componentes tienen que interactuar justamente para que la organización cumpla su propósito. Entonces la administración justamente te da un montón de herramientas para que vos, en función del diagnóstico que hagas de una organización, puedas hacer que cumpla su objetivo. Cuando digo una organización, puede ser con fines de lucro, como es una empresa, o sin fines de lucro, como puede ser un club, una sociedad de fomento, un centro de jubilados. Entonces, desempeñarse como administrador implica, depende de cómo lo encare uno, pero recorrer muchos campos, digamos. Uno tiene esa posibilidad de elegir a dónde quiere desempeñarse, tanto en el sector privado, que ahí van muchos administradores, van al ámbito de la empresa, van justamente a los números, a buscar la eficiencia, por así decirlo, en cuanto a la administración de los recursos, muy en contacto con la contabilidad, con los impuestos, con la productividad. Y después puede orientarse también hacia lugares mucho más blandos. Yo trabajé en educación, trabajé en desarrollo social, y era muy necesario esta visión del administrador justamente para dar una estructura al trabajo que se pretendía hacer. Y justamente en lugares donde hay profesiones mucho más blandas, como ser la psicología, la sociología, el trabajo social, se necesitaba el administrador para fijar metas, para detectar desvíos, para justamente poder hacer una planificación concreta y no irse por las ramas, digamos. De alguna forma tratar de orientar toda la diversidad que te da la interdisciplina, es decir, todas las profesiones aportamos de un lugar y nosotros como administradores le damos una estructura al asunto, con lo cual para mí es una pregunta muy amplia porque la respuesta es muy amplia, es decir, el administrador con esa caja de herramientas puede ir a tantos lugares como quiera, digamos. Y es mi caso personal, yo recorrí distintos lugares como administrador, comenzando por lo más duro, lo más administrativo, propiamente dicho, hacia la empresa, como otros lugares, como te dije recién. Si tuvieras que decirle a un futuro estudiante qué puede esperar de la carrera, ¿qué le dirías? ¿De la carrera o de la profesión? De la carrera. De la carrera. Mira, la carrera, como todo título de grado en la UBA, tiene un cierto nivel de exigencia, son 31 materias, todas cuatrimestrales, se combinan bastante equilibradamente las materias duras que las materias blandas. La mitad de la carrera es prácticamente igual a la de Contador Público Nacional, entonces se ve finanzas, se ve costos, se ve impuestos, derecho público, derecho privado, es decir, tiene una parte bastante rígida. Y la segunda mitad de la carrera comienza a ablandarse un poquito. Los contadores siguen especificando, digamos, en todo lo que es la contabilidad, el derecho, los impuestos. Y nosotros comenzamos a tener materias como sociología, teoría de la decisión, dirección general, planeamiento, que justamente nos hablan un poquito de la perspectiva de lo que es una organización, que en definitiva las organizaciones están formadas por humanos. Entonces, si uno quiere administrar, si uno quiere organizar, si uno quiere motivar, tiene que entender todos los componentes. Entonces, la segunda parte de la carrera es bastante más blanda. Es una carrera linda, se hace pesada por momentos, tiene materias bastante difíciles, materias filtras, sobre todo al principio. El CBC, por ejemplo, tiene álgebra, tiene
análisis matemático, son materias filtro que, bueno, que hay que estudiar un poquito, hay que esmerarse para poder pasarlas. Pero la verdad que es una... A ver, yo demoré 8 años en hacer la carrera. Está bien que me tomé un cuatrimestre sabático para viajar, pero muchos hacemos la carrera mientras trabajamos. Es una carrera que tiene una salida laboral bastante directa, porque hay muchas empresas que requieren contadores y administradores, es decir, requieren personal administrativo. Nosotros somos duchos para hacer trámites, por ejemplo. Yo comencé de cadete, microcentro, hacía cobranzas, iba a los bancos, iba a la FIP. Todas las empresas requieren un poco de eso. Nosotros tenemos esos conocimientos, que no lo pueden tener todos, pero como formalmente estudiamos en ciencias económicas, nos asocian directamente, con lo cual hay un campo laboral directo, digamos. Después obviamente uno puede seguir profundizando, pero la mayoría de los estudiantes de administración, así como de contador, hacen la carrera mientras trabajan. Eso hace que la carrera se extienda de 5 años y medio, que si la darías toda de corrido, a 7, 8, 9, que debe ser el promedio que hoy se están recibiendo de administrador. Es una carrera linda, te da herramientas muy diversas, porque te permite justamente entender desde la parte impositiva, la parte laboral, la parte financiera, la parte de costos, como también administrar el personal, no como un recurso solamente, sino también como una persona. Es decir, tratando de entender sus motivaciones, por qué está ahí, hacia dónde va, poder trazar un plan de carrera, poder entrevistar a alguien y entender el trasfondo, digamos, que le está pasando a esa persona, si puede servir para un puesto o para otro. Es una carrera bastante amplia que justamente, si uno no está tan decidido a estudiar una cosa o la otra, si uno no tiene tan en claro para qué es bueno, cuál es su talento, o en definitiva, qué le va a gustar hacer cuando sea más grande, esa amplitud que te da la carrera te permite, una vez recibido, poder elegir entre distintos campos. No te enfoca tan específicamente hacia un determinado lugar. Te abre el paraguas, cosa que vos una vez recibido puedas elegir entre distintos campos. ¿Vos la elegiste en su momento por eso o por qué la elegiste? Yo cuando elegí la carrera no tenía mucha conciencia de qué es lo que estaba eligiendo. Sinceramente. Yo soy perito mercantil, ahora se llama, entiendo que se llama bachiller con orientación en gestión de las organizaciones, pero básicamente mi secundario tenía orientación comercial. Tuvimos muchísimas horas de contabilidad y creo, no hablar por mí solo, muchos de mis compañeros no teníamos ni idea de qué estudiar, sinceramente. Pero así como muchos técnicos siguen para ingeniería, nosotros que éramos comerciales, muchos seguimos a la Facultad de Económicas. Como te digo, con un bajo nivel de conciencia de qué implicaba ser administrador o contador. Con lo cual nos fuimos ahí en manada, muchos fuimos a la UBA y la verdad que no sabía bien por qué estaba eligiendo esa carrera, no tenía muchas herramientas. Pero sí escuché esto que te comenté recién, que la administración es un campo amplio, ¿sí? Que a mí después me iba a permitir elegir entre distintas opciones. Ese fue un punto a favor porque ante mi indecisión eso era un valor agregado. Y llegó un momento que me encontré con que tenía que tomar la decisión. Es decir, no tuve un tiempo de búsqueda consciente con respecto a qué es lo que iba a estudiar. Hice el secundario medio en una burbuja, ya se venía el viaje egresado, es un momento muy intenso a nivel emocional para un joven y de repente, pum, al otro año ya tenía que estar en la facultad. Por lo menos tenía esa presión de no perder ningún año y al siguiente año tener que estar en la universidad. Eso hizo que no le dedicara tanto tiempo, como te decía, en una búsqueda consciente realmente a explorar cuáles eran los diversos campos de estudio. Se me dio más o menos fluido porque yo era comercial, entonces me metí en administración. Pero la verdad que me hubiese gustado que esa época haber experimentado más la duda. Porque la gente te pregunta, ¿y vos qué vas a hacer? Y vos no sabés la respuesta. Entonces respondés algo, pero ahí en realidad la respuesta hubiese sido, no sé qué voy a estudiar.
Y con la tranquilidad de decir, no sé, con la tranquilidad de dudar. Porque en definitiva la duda en ese momento, cuando uno es adolescente todavía, tiene 16, 17, 18 años, la duda es válida, tiene que estar. Uno tiene que preguntarse y no tiene que tener la respuesta inmediatamente. Tiene que salir a recorrer. Yo la verdad que no salí a recorrer, mi ámbito tampoco me incentivó mucho a salir a recorrer. Entonces, ante ese desconcierto dije, bueno, hago la más fácil, la mayoría de acá vamos a estudiar económicas, me voy a administración. ¿Pensás que si te hubieses dado ese momento para la duda, hubieses elegido otra cosa? Muy posiblemente. ¿Qué cosa? Te puedo decir un montón de cosas, desde psicólogo, comunicador, sociólogo, profe de educación física, historiador porque la verdad que no leo tanto. Pudo haberse disparado por un montón de lugares. Depende con quién hablas en ese momento, con quién te cruzaste, cuál es tu experiencia de vida. Mientras mayor es tu campo, más posibilidades tenés de elegir. Mientras más chico sea tu círculo y la gente que te rodea te dice, no, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto otro, te van achicando tu espectro. Eso hace que yo no haya tenido tantas herramientas ni tanto campo visual como para decir, o voy a un lado o voy para otro. Fue más bien reducido, entonces elegí, por así decirlo, con poca conciencia y dentro de las acotadas opciones que tenía. Y viendo, todavía no hablamos mucho de tu trayectoria profesional, pero viendo la voz hacia atrás, ¿crees que podrías haber estudiado otra cosa y aún así estar hoy donde estás? Creo que si uno modifica algo de su historia, es imposible llegar en un futuro al mismo lugar. Puedo estar en un lugar parecido, pero la verdad es que es un condicional que no podría responderte. Yo creo que no. En el mismo lugar, sinceramente no, sin duda. Pero yo lo que hice fue, a lo largo de mi trayectoria, inclinar mis trabajos hacia donde yo quería estar o hacia donde yo creía representarme. Entonces, quizás de alguna forma u otra hubiese ido orientándome hacia lo que soy yo, básicamente. No en el mismo lugar donde estoy ahora, porque claramente que uno se ve condicionado por su profesión, porque el título te da, obviamente, una cuestión social. Es decir, yo para el mundo soy licenciado en administración. Entonces, me van a tratar como administrador, me van a convocar a un trabajo como administrador, me van a tener más respeto para algunas cuestiones y no tanto para otras. Todo se condiciona a partir de tu título. Es innegable eso. Pero yo profundicé un camino en función a mis talentos, a mis inquietudes, a una búsqueda personal que aún sigo teniendo. Claro que uno va encontrando respuestas a lo largo del camino. Pero bueno, en conclusión, no al mismo lugar, pero quizás parecido, una orientación, digamos. ¿Y cuál es ese lugar hacia donde decís que fuiste orientándote y que querías ir en función a lo que eras vos? Yo me di cuenta que el campo social a mí me genera grandes satisfacciones. Muchas personas dicen, no, bueno, yo trabajo en el campo social, en desarrollo social, en salud, en educación, porque yo quiero trabajar por los demás. Es cierto, pero en realidad hay una gratificación personal, es decir, en mi caso yo me siento bien cuando voy a un barrio y puedo dar una clase como lo he hecho en una villa, o cuando me encuentro una persona de algún grupo desfavorable, como puede ser gente en situación de calle, desfavorecido, no desfavorable. Cuando yo me vinculo con el campo social, a mí me hace bien. Hay una retroalimentación que yo tengo en mi trabajo que a mí me hace poner muy contento. Yo comencé mi trayectoria laboral totalmente alejado del campo social, lo comencé en el mundo empresarial, que obviamente también tiene sus gratificaciones, sobre todo a nivel económico. Después, virar hacia el mundo social quizás no me trajo tantas satisfacciones a nivel económico, aunque sí me puedo sustentar económicamente, pero me trajo grandes satisfacciones a nivel personal. Entonces, en mi trayectoria laboral hay una curva, digamos, gradual, en donde yo me voy inclinando hacia donde quiero. Pero siempre como administrador. Nunca escondí mi título, al contrario, siempre lo hice valer. Porque en cualquier campo, mi habilidad y mi título era bien ponderado. Por eso yo siempre lo tuve como una bandera. Yo soy administrador, entonces, bueno, sos administrador, mirá, ¿me puedes hacer una planilla de Excel? Sí, te la hago.
Quizás no era santa devoción el Excel para mí. Después de tanto tiempo sí lo es. Pero como se necesita, lo hago, ¿sí? ¿Podrías profundizar un poco más en cómo se aporta desde la administración a las organizaciones sociales o al campo social en el que estás trabajando? Sí, totalmente. En el campo social, como en todos los campos, salud, educación, industria, se persiguen objetivos, digamos. En algún campo será de índole económico, en otro campo será de índole productivo. En el caso del campo social, está vinculado al bienestar de una determinada población, de una determinada comunidad. Entonces, a partir de que uno tiene un objetivo y tiene justamente la idea de poder cumplirlo, comienza toda una etapa de gestión, ¿sí? De ordenamiento de los recursos y todos los componentes en los que uno, digamos, tiene en el mapa, tienen que alinearse para cumplir ese objetivo. Esa gestión es la que el administrador lo ve de una forma estratégica para decir, a ver, pará, hay 10 personas tomando entrevistas y en realidad hay, por ejemplo, vamos a tomar un grupo, gente en situación de calle, hay que hacer la admisión. Hay 10 personas tomando entrevistas, pero después hay solamente 2 personas haciendo talleres. No, eso está desnivelado, hay que equilibrarlo. Bueno, que sean 7 tomando entrevistas y, a ver, necesitamos tomar algunas personas más, bien, bueno, que sean, por ejemplo, no sé, 5 con los talleres o 6 con los talleres. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tecnología, el instrumento está fallando. ¿Por qué? Porque se está tardando mucho hacer la entrevista al hacerlo en papel y lápiz. Ok, vamos a intentar conseguir una donación de computadoras porque tenemos un cuello de botella que está haciendo que se tarde mucho en tomar las entrevistas. Entonces, toda esa cabeza de gestión se aplica a un campo social, ¿sí? Después, por ejemplo, yo dentro de ese ámbito, trabajando en gente en situación de calle, di talleres de emprendedorismo. La gente necesitaba salir a trabajar. Bien, yo les daba herramientas para salir a trabajar. Primero, busquen su talento. Después, ese talento que ustedes tienen, ¿tiene una utilidad a nivel mercado? ¿Hay una necesidad a nivel social? Entonces, siempre le encontré la vuelta para irme echando mi profesión, mis conocimientos con el campo social. Y el campo social, además, tiene muchas profesiones blandas. Tiene sociólogos, tiene psicólogos, tiene comunicadores, tiene antropólogos. Que cuando nos sentábamos en una mesa para decidir, para gestionar, hablando con respeto de mis colegas, pero muchos se iban por las ramas, ¿sí? Muchos se ponían a hacer grandes debates filosóficos, y yo estaba en todo momento queriendo decir, bajemos al objetivo, pongamos acciones, pongamos pendientes. Entonces, estaba en mi rol la planificación, estaba en mi rol bajar los objetivos, y bajar un objetivo no es solamente decir qué es lo que hay que hacer. No, el administrador sabe que hay que terminar, qué es lo que hay que hacer, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo lo va a hacer. Entonces, la estructura es clave para que toda organización pueda obtener esos objetivos. Y justamente nosotros procuramos que esa estructura esté y que avance. Si pudieras extenderte un poco más sobre cuáles son las gratificaciones que te dan particular trabajar en el campo social desde lo administrativo o en general, ¿cómo lo expresarías? Mira, muchísimas. Sonrisas de niños jugando, doñas agradeciéndote porque les diste una clase o porque en muchos casos fortaleciste un emprendimiento. Y no solo en el campo social, en el campo empresarial también hay grandes satisfacciones, no es solamente, digamos, las gratificaciones del campo social, porque en las empresas cuando las cosas funcionan también es gratificante, pero a mí a nivel personal el campo social me ha dado muchas alegrías. Como te digo, gente de diversos ámbitos dándote una palmada, ofreciéndote una sonrisa, agradeciéndote por la ayuda al emprendimiento, agradeciéndote por haberlo sacado adelante con un problema que tenía, y vos desde una mirada quizás un poquito más amplia le trazaste un plancito y esa persona se pudo encarrilar. Todas esos sucesos, esas caricias hacen que uno viva su profesión con mayor alegría. Volviendo un poco a administración como carrera. Sí. ¿Podrías decirnos qué fue lo que más te gustó
de la carrera? En concreto, haberme cruzado con una profesora, que se llama Estela Camarota. Estela, como seguramente tantos otros profesores en distintas facultades del país, lo que hacen es aportar una determinada mirada que no es la mirada que uno justamente viene mirando a lo largo de su carrera, por la redundancia, sino que es una mirada que te permite ver una diversidad. Estela, frente a tantos alumnos de ciencias económicas que pensaban en el lucro, en el beneficio de la empresa, en la productividad, ella justamente nos hizo dar cuenta que quienes integraban las organizaciones eran personas y que esas personas tenían sentimientos, tenían una historia, tenían propósitos. Entonces, trabajando para que esas personas estén bien, también la empresa o la organización iba a funcionar mucho mejor. Nos dio muchísimas herramientas, tanto dirección general, como planeamiento estratégico, como el seminario, para lidiar con toda la complejidad que requiere estar al frente o administrar una organización. Mientras mayor es la diversidad, la complejidad a la que uno tiene que administrar, mayores instrumentos tiene que tener para poder medir esas variables. Entonces, el final de la carrera me aportó una sensibilidad que justamente puedo complementarse a todas las herramientas duras que yo tenía para ver la administración como una ciencia mucho más amplia, justamente como una ciencia social. Eso fue lo que más me gustó de la carrera, sin duda. Y lo que justamente me motivó a encarar mi trayectoria laboral desde otro lugar. ¿Y lo que menos te gustó? A mí en particular, las finanzas. Son útiles, interés simple, interés compuesto. Después te das cuenta que lo utilizás porque hay que presupuestar. Los administradores, contadores, tenemos que, por ejemplo, armar planes de negocio. Eso implica futurizar, decir cómo le va a ir a esta empresa, cuánto va a ganar, cuánto va a gastar. Obviamente uno no tiene la bola de cristal, pero tiene que estimar con las mayores herramientas posibles cada uno de básicamente las cuentas contables. Cuánto vas a vender, cuánto vas a gastar. Todo eso que se presupone, a mí la verdad que mucho no me gusta, pero bueno, es una herramienta y bien vale tenerla en la mochila. ¿Crees que hay un tipo de persona particular para la cual es la administración de empresas? La administración me parece que tiene un vínculo con las personas que les gusta bajar las cosas a la tierra, que les gusta la estructura, que les gusta ser proactivos y avanzar hacia un objetivo, porque cuando uno escucha distintas opiniones y distintos matices, el administrador tiene que tener esa capacidad de interpretación para poder unificar esos criterios, pero seguir avanzando hacia el objetivo. Se le asocia mucho con las matemáticas, sí, es cierto, tiene números la carrera, con lo cual posiblemente tengan que buscar los números, gustar los números, pero después, al momento de la práctica, podés inclinarte por el campo de la matemática, que sería la contabilidad, los impuestos, los balances o los presupuestos, o no, o podés dedicarte justamente como administrador a ejercer otros trabajos más blandos que no requieran de números. Y después, es importante el uso de sistemas también para la carrera. Hoy la informática creo que atraviesa muchas carreras, pero en la famosa búsqueda de la eficiencia se utilizan muchos sistemas, con lo cual uno tiene que tener, no un conocimiento porque se adquiere, pero por lo menos un cierto acercamiento con los sistemas, porque para el administrador están bastante presentes como herramientas, digamos. Y creo que eso sería básicamente. ¿Para vos es una carrera que es necesario complementar con otros estudios? No necesariamente, yo de hecho todavía no lo hice. Obviamente siempre ayuda, mientras más uno estudie, más herramientas vas a tener. Yo después de haber estudiado 8 años en la UBA, dije, bueno, por ahora ya esté bien.
Sí está bueno profundizar desde el punto de vista que la administración, al ser una carrera amplia, te da muchos conocimientos de distintos campos, pero quizás no los profundiza tanto, ¿sí? Es como si supiéramos mucho de muchas áreas, mejor dicho, es como si supiéramos poco, pero de muchos temas, ¿sí? Entonces, es bueno profundizar el estudio si uno justamente quiere profundizar en un determinado campo para tornarse un especialista en esa materia. Porque como administrador, como te digo, recorremos varios campos, pero no profundizamos mucho en ninguno. Si tú vieses que medianamente separar en áreas las posibles salidas laborales de administración, ¿cómo lo harías? Mirá, el área más grande es la empresa, ¿sí? Dentro de la empresa vos podés apuntar a una pyme. Todas las empresas familiares, las pequeñas y medianas empresas necesitan un cierto orden, una cierta organización. Eso falta mucho. Las pequeñas empresas están desorganizadas, no tienen mucha noción, en muchos casos, no en todos, de cómo hacer que sus recursos sean más eficientes. En muchos casos no tienen información de gestión. Entonces, el orden de las empresas y el profesionalismo, en este caso de las pequeñas y medianas empresas, es un valor agregado que el administrador puede proporcionar, ¿sí? Lo que tiene ese campo es que quizás no es muy redituable, porque muchas pequeñas y medianas empresas, a pesar de necesitar esa ayuda profesional de un administrador en cuanto a su ordenamiento, su administración, no lo ven como necesario. Entonces, como no hay una conciencia de esa necesidad, muy posiblemente no te contraten para eso. Pero ahí, sin duda, ese es un campo, ¿sí? Así como hay también otras pequeñas y medianas empresas que lo hacen justamente no solo para asesorar, sino para llevar la operatoria a la administración. Después están las grandes empresas. Las grandes empresas, como pueden ser las grandes consultoras, necesitan justamente el administrador porque hay que calcular productividad, porque hay que trabajar con los recursos humanos, como ellos llaman al personal, en cuanto a la parte más dura de la administración, que es toda la liquidación de sueldos, toda la política de beneficios. Está todo ese otro mundo de las auditorías también, dentro de las consultoras, que es otro gran mundo a explorar. El mundo de las finanzas puede entrar más de costado, también entra más de lleno quizás el contador o el economista, pero también puede explorar el campo de las finanzas. Después hay toda una rama que se le está abriendo al administrador, hoy quizás en competencia o en complemento con otros estudios, y como puede ser el coach, digamos, que básicamente ahí desde otro lugar, pero así como lo hacemos nosotros los administradores, los coaches también intentan que una persona o un grupo de gente consiga un objetivo. Entonces, desde la asesoría interpersonal o hacia un grupo, se abre un gran campo, que eso obviamente puede ir desde la empresa hasta el campo social, hasta la educación. La herramienta de planificación con la que contamos los administradores también se puede aplicar en campos muy numerosos. En la empresa haciendo planes de negocio, pero también en cualquier organización de la sociedad civil necesita hacer una planificación. Una escuela planifica, un club planifica, siempre se planifica. La planificación es una herramienta que nosotros manejamos. La verdad que hay muchísimos campos, Va a depender de uno qué es lo que más le guste y qué oportunidades le aparezcan, justamente para ir enfocándose en uno o en otro. Perdón, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera desempeñarse en tu campo? ¿Ya recibido como administrador? ¿O Un futuro estudiante, digamos. un futuro estudiante? Pero puede ser al plazo que vos quieras, el consejo. Que quiera desarrollarse en mi campo. Pero digamos, ¿esa persona va a estudiar administración o todavía no sé lo que no entiendo? ¿Querés darme los dos?
Porque ahora me intriga qué me vas a decir. A ver, espera que te voy a indagar un poco más en la pregunta, a ver si la tengo bien enfocada para no responder otra cosa. Mi campo, específicamente, mi trayectoria que hice como administrador, el campo de la administración en general. Tu trayectoria como administrador. Ok. Bueno, el campo en el que yo me desarrollo es un campo bastante amplio, porque yo trabajé tanto en el sector privado, bien metido en la administración de las empresas, como en el sector público. Trabajé para distintos organismos estatales, siempre desde la gestión, ¿sí? Poniendo objetivos, hablando con la gente y tratando de impulsar proyectos, ¿sí? La administración como carrera me dio muchísimas herramientas, con lo cual si hay una persona que tiene ganas de gestionar, sin duda le incentivo a que siga administración, porque va a tener muchísimas herramientas duras y muchas herramientas blandas para trabajar con gente, para trabajar con números, para trabajar con objetivos, para trabajar con planes, que le van a servir justamente para que una organización cumpla sus objetivos, ¿sí? Para que avance. Y si hay desvíos, para poder detectarlos a tiempo y para poder corregirlos. Eso es tan amplio que se puede aplicar a muchísimas situaciones, con lo cual, si esa persona incluso tampoco tiene bien decidido a qué campo específico se quiere dedicar, sea la empresa, sea el campo social, sea el campo educativo, la administración le da herramientas para trabajar en uno y en otro e incluso para permitir moverse a lo largo de su trayectoria laboral. ¿Y le tenés algún consejo en particular para darle para cómo transitar ese camino? Sí, que mientras estudie, que trabajes y más allá de las necesidades económicas que puede tener, el trabajo y la cercanía al terreno siempre es una herramienta clave para entender lo que uno está estudiando. La administración siempre te interpela a revisar el contenido teórico con el contenido práctico. Yo creo que eso es un gran diferencial para los que están estudiando, que quienes están trabajando en muchas cosas, en muchos casos, pueden ya ver lo que está explicando el profesor. Quizás sin conocer el concepto, ya lo está viviendo de alguna forma. Entonces, el hecho de trabajar mientras uno estudia, si bien se hace más pesada la carrera, justamente porque tenés menos tiempo para estudiar y posiblemente sea un poco más largo, y llegues a las clases cansado, también te ayuda a ir relacionando todos los conceptos teóricos con el terreno. ¿Qué es para vos ser exitoso en tu campo? En la amplitud que vos lo quieras tomar. Ver proyectos cumplidos. El administrador básicamente coordina, acompaña, dirige, supervisa o simplemente es un integrante más de un proyecto. Cuando ese proyecto se hace real, y no hablo de simplemente que ese proyecto concluya y llegue a su fin, sino en el transcurso de ese proyecto las cosas van resultando, las metas intermedias van resultando, las personas intervinientes nos vamos poniendo contentas, ¿sí? Vamos viendo ese éxito. Y aún más, cuando ese proyecto, en mi caso personal, tiene que ver con el campo social, a mí me hace doblemente feliz. Porque sé que detrás de ese proyecto, una familia pudo tener una mejora económica, pudo tener un trabajo, hubo un club que ahora puede tener las paredes pintadas o pudo haber comprado sus estufas para aclimatar a su gente. O una escuela que andaba con ciertos problemas puede justamente enfocarse en resolver esos problemas para poder educar mejor. El proyecto realizado, el proyecto exitoso, es justamente lo que alimenta, digamos, me parece, lo que gratifica al administrador, o en mi caso, como administrador, es justamente lo que me hace feliz y es lo que me hace ir por más. Ahora te pido si podrías contar cuál es tu puesto actual y si podrías describir qué es lo que haces. Sí, cómo no. Hoy soy consultor.
lo que hago es asesorar distintas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Es un campo bastante amplio porque trabajo con por ejemplo, un cliente es una empresa de sistemas que trabaja el SAP, que es un software de gestión bastante conocido a nivel mundial, y trabajo midiendo la productividad de los recursos, de los empleados, viendo cuánto tiempo trabajan por día, si están sacando la cantidad de tickets, o sea, de problemas que tienen a cargo, si los están resolviendo a tiempo, quién trabaja más, quién trabaja menos, trabajo con gráficos, trabajo con datos duros, y a su vez trabajo con la gente, tratando de motivarlos. Y por otro lado, me convoca el municipio de Las Flores para dar un taller en un pueblo que se llama El Trigo, que tiene 55 habitantes, para que motive a emprendedores locales a ofrecer sus servicios, sus productos, y de esa forma poder desarrollar su economía. Es decir, tengo esta posibilidad de poder elegir mis clientes en función de mis intereses. Algunos clientes que me son mucho más redituables a nivel económico, como es en este caso la empresa de sistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado de sistemas me paga mucho mejor que en este caso el mercado de lo que es específicamente el turismo rural comunitario o el campo social, que quizás me mueve mucho más el corazón, pero no me es tan redituable. Yo hoy, con mi trabajo actual, lo que hago es equilibrar en función a mis cuentas y mis obligaciones económicas, equilibrar esa balanza de forma tal que pueda hacerle frente a mis gastos, pero también pueda hacer esas cosas que a mí tanto me gustan. Y por último, ¿qué valor profesional le das a un título en administración? Muchísimo valor. Y sobre todo en la Universidad de Buenos Aires. Si quieren pueden editar esa parte, pero la Universidad de Buenos Aires es un gran motivo de orgullo para mí. Y también para el afuera, porque es una universidad muy prestigiosa. Ni bien me recibí, yo decidí cambiar de orientación y me fui a buscar trabajo a Jujuy, ¿sí? Toqué la puerta del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy, justamente con la idea de llevar adelante planificaciones en escuelas rurales. Y fui con mi título. Yo era licenciado en Administración en la UBA, ¿sí? Cuando vieron un egresado de la UBA buscando trabajo en la Puna jujeña, aparte yo quería trabajar en la zona aledaña de La Quiaca, dijeron, miren esto, no lo podían creer, y me contratan por mi título, básicamente. Y ese título a mí me permite después, en este caso, ejercer como maestro de escuela de frontera. Yo si no tenía el título, no podía ejercer profesionalmente, ¿sí? Es el título que me valida para que me apruebe mi currículum. Y después también es el título el que me valida para poder sentarme, pararme delante de un grupo de personas, a tratar de orientarlos, a tratar de organizarlos. Es una palmadita en el hombro que te dice, dale, estuviste estudiando varios años, ahora tenés que demostrar. Quizás uno no es del todo consciente cuando está recibido, porque dice, no, es un papel más, pero ese papel vale mucho. Y hay que hacerlo valer. Uno lo tiene que hacer valer.